Bueno, gracias al Señor porque podemos estar un domingo más aquí en su casa para escuchar de su palabra. Y yo estaba escuchando los agradecimientos, las cosas que pasan, las cosas muchas veces que nos tocan vivir, y también escuchaba que cuando estemos allá en los mismos cielos con nuestro amado Salvador, todas estas cosas ya no las vamos a padecer. Y bueno, se ve que el Señor me guió con este tema de hoy, porque yo le puse un nombre a la reflexión de hoy: Jesús, nuestro pronto auxilio. Y me quedé con las palabras de José, ¿no? Cuando José decía que ya no iba a trabajar más las 8 horas, que ya no podía estar, que iba a trabajar 4, y todos los vericuetes que hay en los trabajos aquí en este mundo. Y sin embargo, ¿quién obró para que lo llamasen y le dijesen vení y trabajar las 8 horas? Y este título que yo puse, Jesús, nuestro pronto auxilio, cada uno de nosotros nos podemos gozar en esto, porque de una manera o de otra nosotros lo hemos confrontado y lo hemos palpado en cada una de nuestras vidas. ¿Quién no tuvo un padecimiento aquí, un problema, como vamos a ver? Y el Señor Jesús llegó justo siempre con cada problema en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Y cuán agradecidos tenemos que ser al Señor, porque aunque nosotros no lo pensemos, el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. El Señor sabe de nuestra necesidad. Y el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Me acordaba de lo que decía Maico, que la puerta de la heladera, la pantalla, el televisor, y yo después decía que cuando estemos todos en los mismos cielos allá, no vamos a padecer, bueno, no se va a romper nada, nadie se va a engripar, no vamos a tener dolor de cuerpo, no vamos a tener un montón de cosas, porque tendremos un cuerpo transformado a su imagen y semejanza, como dice su palabra, y vamos a gozarnos por toda la eternidad. Ya no vamos a discutir más, a lo mejor en el trabajo, no le vamos a hacer más problemas, que se rompió el auto, que la goma, que los nenes se portan mal, que no rindió bien, cuántas cosas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos tantas cosas a nuestra mano y a veces no la aprovechamos, no pensamos, no buscamos en la presencia del Señor lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Como vamos a ver, yo creo que si nosotros buscamos en la presencia del Señor, no vamos a tener muchas dificultades. Las vamos a tener, sí, porque el Señor nos dice, pero con la dificultad viene la salida. Pero a veces hay dificultades que nosotros nos toca porque por dejados, por abandonados en las cosas del Señor. Porque no andamos muchas veces o no estamos viviendo una vida que el Señor quiere que vivamos. A veces nos alejamos y decimos, pero esto no es nada, esto es chiquito, es insignificante, no tiene peso. Eso un día se transforma en algo que después se transforma para cada uno de nosotros en un dolor de cabeza. Y a veces no sabemos cómo salir de ese problema. Y lo acumulamos por el tiempo, y lo llevamos, y lo padecemos, hasta que un día que no llegamos a pensar lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros y dónde está la solución. La solución de todos nuestros problemas, hermanos y hermanas, está en la presencia del Señor. La solución de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades, de todas las cosas que podemos padecer, están en las manos de nuestro Salvador. Para Él no son problemas. Para nuestro Salvador no son problemas. Para Él todo es pequeño, porque Él es el poderoso. Él es el creador, el que nos formó, el que nos salvó
¿Qué problema tenía el Señor Jesús en venir a padecer? Sí, sufrió. Se separó del Padre. Tuvo dolores. Sufrió el escarnio. Sufrió todo lo que la palabra del Señor nos dice. Lo hizo por amor. Pero Él se retiró de este mundo físicamente hasta la presencia del Padre para sentarse a su derecha, a la diestra, dice, y para interceder por cada uno de nosotros. Él vino a cumplir una misión. Y en esa misión que vino a cumplir era para cada uno y fue para cada uno de nosotros. Y será para todos aquellos que le escuchan y le quieren recibir en su corazón. Nosotros esa etapa ya la pasamos. Ahora vivimos una etapa con Cristo, pero sí con dificultades, muchas veces, con miedo, con temores. Cristo, Jesús, nuestro pronto auxilio. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, un pasaje muy conocido, que está en los evangelios, en todos los evangelios está este pasaje. Mateo 14, cuando vean el título ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Mateo 14, versículo 22 al 33. Jesús anda sobre la mar. Y acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo tenemos cuando el Señor habla con Pedro. Y el temor de Pedro. Ese temor también, como vamos a ver más adelante si el tiempo nos da, si no lo dividimos en dos, porque es interesante todo esto. Lo que pasó Pedro es lo mismo que nos está pasando a cada uno de nosotros, pero en distintas etapas de la vida, en distintas esferas de la vida. Pero al fin y al cabo, son temores que cada uno de nosotros tenemos. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo quiero que vayamos entendiendo dónde estaba el Señor, dónde estaba la barca con sus discípulos. Señor Jesús en un lugar, después de haber hecho los milagros con los peces y los panes. La preocupación de sus discípulos, ¿qué le vamos a dar de comer a estos 5.000 hombres? Que eran 5.000 hombres, sin contar, dice, las mujeres y los niños. Mire si el Señor Jesús tenía alguna preocupación. Él lo podía todo. Él lo sabía todo. ¿Cuál era el problema? Que si había tan poquitos peces y tan poquitos panes, multiplicarlo para que pudieran comer, no sé cuántos, 7.000, 8.000 personas, a lo mejor, porque nos habla de 5.000 hombres, no contando las mujeres y los niños. Para Jesús, nada de lo que nos pasa es una preocupación para Él. Si Él se duele de nuestros padecimientos, pero nuestros padecimientos nosotros muchas veces los tenemos, porque a causa de la desobediencia o porque nosotros buscamos, nos separamos, nos soltamos de las manos del Señor. Sigue la lectura diciendo, se fue y cuando llegó la noche estaba allí solo el Señor Jesús, orando. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Notemos esto. La barca en el medio, ya separada de la orilla, en el medio de la mar, azotada por el viento, que le era contrario al sentido en que iba a andar la barca. Ya empezaron sus discípulos a tener algo en esa barca que no era normal. Era azotada por el viento, que le era contrario, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, al Señor Jesús, se turbaron, tuvieron miedo. Un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús se presenta a sus discípulos sobre las aguas en medio de esa tempestad. Vayamos nosotros tomando posición y ubicación de cada una de nuestras vidas en el tiempo en que nos toca vivir. A ver si no es lo mismo lo que le tocaron pasar a sus discípulos estando con el Señor Jesús. Nos toca pasar también a cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Pero como en aquella oportunidad a sus discípulos les tocó pasar con el Señor Jesús, a nosotros también nos toca pasar todas las cosas con el Señor Jesús también. Estoy hablando de aquellos ya redimidos, de los hijos del Señor. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Pero le confió un poquito. No estaba seguro. Si eres tú, di que descienda y que camine sobre la mar. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. En ese primer momento, Pedro descendió con una seguridad tremenda. Se bajó de la barca y comenzó a caminar. Hasta que dice las Escrituras, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí ya Pedro cambió de actitud. Lo voy explicando a medida que vamos leyendo, porque lo que le pasó a Pedro tal vez nos pase, o nos pasó, o nos pasará también a cada uno de nosotros. Pero el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dejó de ser el Pedro con esa fe que se bajó de la barca. Y yo me imagino a Pedro, habrá dicho las primeras palabras a lo mejor de él: qué lindo es caminar sobre las aguas y no hundirse. Primero, la seguridad. Primero, ese contentamiento con el Señor, que estaba allí cerquita de la barca. Y el Señor le dijo: vení, Pedro, yo soy. Y Pedro quería confirmar lo que era el Señor. Y el Señor le dijo: vení, camina sobre las aguas hacia mí, porque yo soy. Comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Y qué dice? Tuvo miedo por la tormenta y comenzó a hundirse. ¿Y qué le dijo? Empezó a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Son esas palabras nuestras también, cuando cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos encontramos en dificultades, nos encontramos con miedos, con temores. Ya no nos queda más otra que decir: Señor, sálvame, porque yo solo no puedo. Señor, sácame de esta, porque yo no puedo. Señor, yo solo no voy a llegar. Señor, me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él, se hizo de él, extendió su mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una pregunta, ¿por qué dudaste? Le dijo el Señor Jesús a Pedro. Y ¿no sería también la pregunta que el Señor también nos hace a cada uno de nosotros cuando vamos en busca de Él a querer, ya como un manotón de ahogado, ya no me queda más nada en este mundo? Echo la mano, buscando la mano del Señor, tal vez en una oscuridad donde nada se ve. Cuando ya todos pensamos que está perdido, Señor, sálvame. Y esto también es aplicable para aquellos que todavía no tienen al Señor Jesús en su corazón y andan en tinieblas,
en este mundo. Echan su mano porque ya no queda nada. Señor, sálvame. Desahuciados por una enfermedad, viendo que su pecado cada día es más grande, echan su mano. Señor, sálvame. Y el Señor está atento. Dice, asió de su mano, lo tomó de su mano y lo sacó. Y le dijo una pregunta: ¿por qué dudaste? Y acá también una pregunta a cada uno de nosotros: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Cada uno tendrá una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué dudamos nosotros cuando el Señor nos dice, hace esto? ¿Por qué dudamos? Es una respuesta que cada uno de nosotros tal vez se las tenemos que dar al Señor. Y todas las respuestas seguramente, y mi respuesta no será igual a la de ustedes, porque cada uno padecemos a veces un dilema, un problema, una aflicción diferente. Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro, que dice, se calmó el viento, se apaciguó todo. Jesús subió a la barca con sus discípulos. Jesús también quiere subir a la barca de nuestra vida y calmar esa tempestad, esa lucha que a lo mejor cada uno de nosotros estamos teniendo en este tiempo, en este momento. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Si es una lucha por una enfermedad, si es una lucha por diferencias, si es una lucha por pecado, si es una lucha por nuestra conducta, por nuestra conciencia, por nuestro ánimo, por nuestra fe, cada uno lo sabrá. El Señor Jesús subió a la barca con Pedro. Pedro puede ser uno de cada uno de nosotros. El Señor Jesús quiere subir de nuevo a nuestra barca. Yo tengo un tema preparado que dice, deja subir al Señor a tu barca. Déjalo que suba. Déjalo que suba. No le neguemos. Que el Señor Jesús no anda tomado del costado de nuestra barca y Él siguiendo en el agua. No. Él quiere estar con nosotros en nuestra barca. Y quiere navegar junto con cada uno de nosotros. Quiere caminar juntos en el transitar de este mundo. Dice que cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, se calmó la tempestad, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer muchas veces? Tenemos que pasar por un problema para probar y decir verdaderamente el Señor es mi Señor, pero mientras tanto la angustia me carcome, mi mente trabaja a 1000 por hora, mi conciencia no está tranquila, hago cosas que desbordan los pensamientos del Señor, hago cosas que están fuera del límite que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Sabemos que navegamos con Él, pero no con nuestro mapa de dirección, sino con el mapa de Dios trazado para cada una de nuestras vidas. Qué hermoso es pensar cuando realmente dejamos que el Señor Jesús dirija todo nuestro ser, dirija todos nuestros pensamientos. Pedro se largó al agua y caminaba en el agua. Qué hermoso. Debe ser una sensación tremenda, porque yo creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho, ¿no? No tenemos ese poder de caminar sobre las aguas sin hundirlo. Sin embargo, Pedro empezó. Nuestro transitar, cuando uno recién es nuevo en las cosas del Señor, es hermoso caminar y empezar a vivir una vida nueva con el Señor. Y empezamos a dar nuestros primeros pasos en el Señor y estamos contentos. Y le pregonamos a nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, lo que el Señor Jesús hizo en cada uno de nuestros corazones.
Pero con el tiempo, esos pies que caminaron en perfección con las cosas del Señor, esos pies se empiezan a meter en el barro. Esos pies se empiezan a meter entre las piedras. Esos pies ya se van desviando del camino. Son cosas sencillas, mis hermanos y mis hermanas. Este ejemplo, y esto es una introducción nomás del tema que tengo preparado, pero el Señor me sigue dando palabras. El Señor sigue poniendo estos pensamientos en mi corazón. De cuando uno entrega su corazón a Cristo, nuestros primeros pasos son perfectos. Son de ejemplo para los demás. Pero con nuestro transitar, pensamos que ya todo lo sabemos. Pensamos ya, total, tengo mi salvación. Nadie me la va a quitar. Es cierto, somos salvos por fe. Nadie nos va a quitar la salvación que tenemos. Pero sí, el hecho de desviarnos y no transitar la vida que Dios quiere que andamos que Dios quiere que andemos cada uno de nosotros, ese transitar, ese desvío, nos hace perder bendiciones. Nos hace perder de vista a la persona del Señor Jesús en cada uno de nuestros corazones. Empezamos a tomar decisiones propias. Y cuando uno empieza a tomar decisiones propias, seguro, muchas veces pueden ser decisiones correctas, pero tal vez no sean del Señor, sean humanas. Y hasta ahí llegamos, tomé una decisión correcta. Está bien, no me equivoqué. Pero muchas veces nos equivocamos. Y empezamos en la vida a perder las bendiciones, el gozo de vivir una vida que nos llene de felicidad espiritual. La felicidad espiritual no es la misma felicidad, digamos así, de una persona. La felicidad que podemos gozar entre amigos, parientes, siempre sanamente, ¿eh? No estoy hablando de nada que pueda ser una cosa de otro mundo. Pero la felicidad espiritual la siente, la goza, la vive, la disfruta solo aquel que es hijo de Dios. Porque Dios es el que está obrando en su vida. No es un familiar que lo acompañó a unas vacaciones en un lugar. No es un compañero de trabajo, que no digo que esté mal, para nada. Pero las bendiciones espirituales vienen del Señor. Y cuando nos pasan estas cosas, y podemos sortear, como sorteó Pedro, el Señor extendiéndole la mano, subiéndolo a la barca, calmando la tempestad. Ya estaba el Señor ahí con ellos. Donde está el Señor, no hay tribulación. Donde está el Señor, no hay vientos. Donde está el Señor, no hay olas grandes que nos puedan ahogar. Porque el Señor nos cuida. Yo cuido, dice la palabra del Señor. No los abandono. El Señor siempre está cada día con cada uno de nosotros. Por eso, todas estas cosas que estamos hablando a modo de introducción de esto, de que el Señor siempre llega justo. Y nosotros siempre lo palpamos cuando tenemos un problema. Lo vivimos. Y tenemos que aceptar también la voluntad del Señor. Porque muchas veces la voluntad nuestra podemos pensar, tengo que salir de esta. El Señor me va a sacar, sí. Pero el Señor a veces permite cosas que nosotros acá en este mundo no la vamos a entender. Tal vez la entendamos en los mismos cielos. Y tal vez, a lo mejor, no la vamos a entender nunca. Porque no serán manifiestas a cada uno de nosotros el por qué el Señor Jesús toma tal o cual decisión en cada una de nuestras vidas. Pero sí sabemos una cosa, que si transitamos con el Señor, si navegamos con el Señor, si andamos con el Señor, no vamos a padecer muchas cosas que tal vez ya hemos padecido. Pero las hemos padecido y tal vez todas esas cosas nos han servido, como quien dice así, de escarmiento aquí en esta vida, para no repetirlas. Hay veces que nos pasa que tenemos que pasar tribulación, que tenemos que pasar esa angustia, ese dolor,
que no se va, ese aguijón que no sale de cada una de nuestras vidas. Nuestras vidas dependen del Señor. Nuestra vida no depende de cada uno de nosotros. Si la vida de Pedro hubiera dependido de él, Pedro se hubiera ahogado. Y no hubiera podido seguir viviendo y hacer todos los trabajos que hizo para el Señor, ni trabajar en su ministerio. Pero yo creo y pienso que así fue, que Pedro entendió que sin el Señor nada podemos hacer. Si el Señor no le hubiera dado esa mano a Pedro, Pedro hubiera estado en el fondo de la mar. Si el Señor muchas veces no nos da esa mano que nos da y nosotros la tomamos, porque el Señor siempre está con su mano dispuesta, con su mano extendida para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos, para perdonarnos, para darnos una salvación en Cristo Jesús. Él extiende todos los días su mano. Somos nosotros muchas veces que rehusamos a tomarla. No queremos, nos enojamos a veces con nosotros mismos. Mis hermanos, que en esta introducción el Señor nos bendiga y cada uno de nosotros seguramente una respuesta tenemos para darle al Señor en esta mañana. En tiempo pasado, ayer, anteayer, hoy y en tiempos venideros. Notemos dos cositas y con esto termino, que la hora ya ha llegado. Jesús se acercó a ellos. Jesús vio desde la orilla que se había levantado ese viento y que podían perecer. Notemos que la palabra del Señor dice que el Señor Jesús se acercó a ellos, caminando por las aguas. El Señor le vio desde la orilla. El Señor Jesús estuvo atento a esa embarcación con sus discípulos, porque Él lo había mandado. Que vayan primero ellos con su barca y que cruzaran ese mar hasta la otra orilla. Y después iría el Señor Jesús. El Señor Jesús los dejó a ellos que cruzaran esa barca y Él se fue solo a orar a su Padre. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas cosas podemos sacar? El Señor Jesús ora a su Padre por cada uno de nosotros. Está intercediendo por cada uno de nuestras vidas. ¿Hemos pensado eso? El Señor Jesús intercede. El Señor Jesús se interesa por la vida de sus hijos, así como se interesó por la vida de sus discípulos. Y le tocó vivir una mala jugada, porque se levantó un viento en el medio de la mar. Pero fue Jesús a buscarlo a ellos. Ellos no le gritaron: Señor Jesús, acá estamos nosotros, auxilio, auxilio, que nos ahogamos. Señor Jesús fue, Él fue hacia ellos, como Él viene hacia cada uno de nosotros en esta mañana. Y no importa en la condición que cada uno de nosotros podemos estar. Como hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como aquellos que todavía tal vez no le conocen. No han pasado por esa experiencia de entregar su vida al Señor Jesús. Dios en esta mañana, el Señor Jesús, está extendiendo su mano para todos. El Señor Jesús viene a nuestro encuentro. ¿Qué le vamos a decir en esta mañana al Señor Jesús? ¿Le vamos a dar nuestra mano para que Él se agarre y nos saque a lo mejor de la dificultad que estamos? Nos libere del pecado, nos dé salvación, nos dé vida eterna. Nos tome de la mano y nos ponga de nuevo en el camino del cual hemos salido. Cuán bueno es el Señor. Cuán agradable es el Señor. Solo puede decir estas cosas aquellos que hemos experimentado la presencia de Dios en cada uno de nosotros, de los lugares que nos sacó,
en los lugares donde nos puso, de los peligros que nos hizo esquivar. El Señor Jesús en esta mañana extiende su mano para sacarte del lugar de donde estás. ¿Estás pasando problemas? ¿Tenés dificultades? ¿Temas no resueltos? ¿Temas que quedaron en el tintero? ¿Temas que debilitan nuestra fe en el Señor? Cosas que nos impidan de llegarnos libremente hasta la presencia del Señor. En esta mañana el Señor extiende su mano como se la extendió a Pedro. Que cada uno de nosotros, como dice su palabra, podemos asirnos, tomar esa mano que el Señor Jesús nos dio. Y nos da y nos dará. No estamos solos en este mundo. Tenemos un nuevo dueño. Ese dueño se dio por todo y para todos, para con nosotros. Ese dueño, Cristo Jesús, quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Vivamos, disfrutemos la presencia del Señor en cada uno de nuestros corazones. Estoy seguro que nuestra vida ha de cambiar en muchas cosas, hasta en el carácter, hasta en el vocabulario, hasta en nuestros pensamientos, hacia nuestras ideas. Con Cristo en el corazón todo. Sin Cristo en el corazón no hay nada. Hay un vacío. Que en esta mañana el Espíritu Santo nos hable y nos llegue a hacer entender que tenemos un Padre amoroso, un Dios que todo lo puede y un Cristo Jesús que está extendiendo su mano en cada momento hacia cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Será para continuar el tema en otra oportunidad. Pero me he complacido, mi alma se ha complacido en saber que el Señor Jesús también me extiende la mano a mí, como se le extiende también a todos. Dios nos bendiga. Amén.